Hola, soy Mauricio José Schwartz. Si les gusta la camiseta, quizás la podamos poner en la tienda y entonces conseguiremos seguir haciéndonos ricos en YouTube vendiendo montones de camisetas. Ya hemos vendido 6 camisetas en total. Lo digo para los que creen que uno se enriquece aquí en YouTube y todo eso. No, yo trabajo, yo me gano la vida normalmente, simplemente esto lo hago porque me parece importante. Y hombre, sí, trato de que nos apoyen. Tenemos anuncios y pedimos apoyo en Patreon y en GoFundMe para que cubrir parte de los gastos, pero ni siquiera creen que se cubren todos. Bueno, esto es el Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va Desnudo en su versión retro. Su versión retro es como lo hacíamos antes, desde aquí, desde mi despacho que tengo en mi casa, porque no puedo ir al estudio donde tengo luces, donde tengo un fondo que creo que es más bonito que esto, donde, en fin, estoy más cómodo, pero tenemos que estar encerrados y vamos a seguir encerrados ahora. Y vamos a seguir hablando pues, del tema del coronavirus, no porque no hay otros temas, creo que hay muchísimos, pero es que es el más importante, es el más relevante y está teniendo algunas aristas interesantes. Hemos hecho algunas propuestas de cosas que se pueden hacer durante la cuarentena y una de mis editoriales, Cazador de Ratas, nos preguntó a varios autores si queríamos regalar nuestros libros a la gente para que nos lean durante esta cuarentena, para que les sea un poco útil, y bueno, la mayoría de nosotros dijimos que sí, como mi querida amiga Elia Barceló, y yo, que aquí tiene usted No por Dios, Ateísmo para principiantes, libro que me publicó en 2016, precisamente. Cazador de Ratas es un libro para decirle sobre todo a la gente que se descubre atea, que no está mal, esto de ser ateo es buena idea, es bueno, es noble, es ético, es moral, y que si sus familias no están de acuerdo, pues ya estarán poco después. Hemos dicho que el pánico es el peor enemigo, que no hay que entrar en pánico. Las compras de pánico que se hicieron ya se ha demostrado que no servían para nada, absolutamente para nada, pero tampoco quiere decir que haya complacencia, tampoco quiere decir no pasa nada, todo está bien, vámonos de vacaciones. Ayer había atascos a la salida de Madrid porque la gente se iba de vacaciones, porque uy, es fin de semana, vámonos a la playa. No, no estás de vacaciones, estás de cuarentena salvando vidas y como dice un meme que anda por allí, estás con la oportunidad de salvar la vida en pijama. Quédate en tu casa. No te contagies, no contagies a otros, no pongas en peligro a gente inocente. Una cosa es no entrar en pánico y otra cosa es no tener miedo. Hubo este debate en Twitter. Mire, hay un miedo racional a tener hambre y entonces va uno y compra alimentos. Cuando uno compra alimentos es por miedo a tener hambre. Hay un miedo irracional que es el pánico por quedarse sin comida y empezar a llorar y perder la razón y azotarse contra las paredes. La precaución y el pánico son dos formas del miedo. Una es razonable, la precaución es razonable. Cerramos la casa cuando salimos a pasear porque tenemos miedo de que nos roben, etcétera. Pero hay una versión irracional del miedo que es el pánico, que es el que nos paraliza, es el que nos impide reaccionar. El miedo nos impulsa a buscar soluciones y el pánico nos impulsa a abandonarnos a la desgracia y a no buscar ninguna solución. Y eso no hay que hacerlo. Un aplauso a quienes en vez de quejarse o en vez de tratar de aprovechar políticamente o para promover sus creencias, sus ideologías, lo que sea, en la crisis, quienes han estado buscando soluciones. Sé por lo menos de 2 grupos, y debe haber más, que han estado diseñando respiradores que se pueden imprimir en 3D para suplir la falta de respiradores que tienen las unidades de cuidados intensivos. Se calcula una cantidad de respiradores necesaria para la vida normal, para las enfermedades normales de la gente, y bueno, cuando te faltan en un hospital siempre puedes pedirle a otro hospital que te preste 1 o 2, porque no suele ocurrir que todos los hospitales al mismo tiempo estén desbordados, que es lo que pasa con una pandemia. Entonces necesitamos más respiradores en todos los hospitales, y estas iniciativas de respiradores que están hechos en impresión 3D son muy buenas siempre y cuando las verifiquen los hospitales. Tengo entendido que en el Hospital Universitario Central de Asturias, en el UCA, el lunes se comienza a probar un respirador diseñado por un grupo de ingenieros que se asesoraron con expertos en salud y con un montón de gente para crear estos respiradores que se van a poner a prueba. Un respirador es muy delicado porque es algo que tiene que funcionar 24 horas al día al 100% de eficiencia sin necesidad de que lo esté supervisando, porque tiene que ser totalmente automático porque el personal no puede estar supervisando el respirador, y que tengas la certeza de que está haciendo lo que debe hacer, que es respirar por aquel paciente que tiene un problema neumológico grave. Hay gente que está buscando soluciones, hay gente que está dando soluciones, hay gente que está haciendo cosas y hay gente que está llorando y hay gente que está dando por saco. Aquellos a los que les he dedicado el hashtag
buitres de la crisis, gente que está diciendo, ya ves, esto deberíamos privatizar toda la sanidad, no, pero es que háganme caso a mí, dejen de comer carne. Es decir, gente que utiliza la tragedia, la pandemia, la cuarentena y a las víctimas para promover sus propias ideas, de creencias, posturas políticas, ideológicas de cualquier tipo. Y esto es absolutamente despreciable. Todo esto ahora no viene al caso, lo he dicho, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Así que mejor quienes dan soluciones y mis aplausos, por supuesto, para ellos. El tema central de hoy es el sistema inmune, porque una cosa que hemos visto es gente que ofrece fortalecer tu sistema inmune, mejorar tu sistema inmune, aumentar tus defensas, levantar la guardia contra la infección a través de limón, ajo, mejunje, aquella poción, estas hierbas, este té, esta infusión, este ritual mágico, este ritual de meditación. Mire, no se puede mejorar el sistema inmune, no se puede fortalecer el sistema inmune más que de una manera. Y esa manera generalmente la rechazan los que dicen esto. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen de qué rayos es el sistema inmune para que usted entienda por qué no puede fortalecer el sistema inmune. Y todos los que le dicen que lo puede hacer están buscando sacarle dinero o provocar el miedo o provocar la confusión o sembrar el desconcierto, generar la desconfianza y por lo tanto provocar el pánico. El sistema inmune es una enorme cantidad de procesos, de tejidos, de elementos, de células de nuestro organismo que se dedican a defendernos de invasores externos o incluso de invasores internos. Lo hace reconociendo un elemento clave. El primer paso del sistema inmune es reconocer y diferenciar lo que es yo, lo que es mi organismo, mi cuerpo, no lo toco, ese es mío, y lo que es de fuera, lo que es exterior, que debe ser atacado porque puede ser maligno. Es decir, detectar la entrada de invasores y atacarlos. Nuestra piel tiene moléculas antibacterianas, tiene células del sistema inmune, nuestras mucosas, todas nuestras mucosas los tienen, y el centro de nuestro sistema inmune son los glóbulos blancos. Muchos tipos de glóbulos blancos o leucocitos de nuestra sangre, de nuestro sistema linfático, cuya única razón de ser es precisamente atacar al enemigo. El primer trabajo que hace el aparato inmune es diferenciar qué es yo, cuáles son mis tejidos que no tengo que tocar y cuáles son los tejidos extraños, qué es no yo, qué es un invasor externo. Ese es el primer trabajo. Si no se identifica el invasor, no se le puede atacar. Precisamente por eso algunos virus tienen sistemas para engañar, por lo menos temporalmente, al aparato inmune, para que no los reconozca como enemigos, para fingirse como espías enemigos, para fingirse lo que no son y entrar en nuestro cuerpo y empezar a operar el daño que nos hacen, que es fundamentalmente, en el caso de los virus, infectar una célula, hacer que produzca muchas copias de ese virus y luego esas copias, cuando la célula muere, salen y infectan a otras células. El sistema inmune se divide en dos partes, el innato y el adquirido. El innato es aquel con el que nacemos, es producto de la evolución de nuestra especie y de las especies que nos precedieron y ataca a lo bruto, ataca de manera gruesa. Una vez que entra un invasor le da con todo, sea una pequeñísima infección o sea algo mucho más peligroso. El sistema inmune innato le tira con todo, nos provoca fiebre, nos provoca moqueo, nos provoca tos, nos provoca incomodidades, sudores, dolores musculares y todo esto porque orienta a todo el cuerpo a atacar al invasor, así sea un simple resfriado o así sea una infección gravísima. No mide consecuencias el sistema inmune innato y es una de las razones por las que nos sentimos muy mal con cosas que no nos hacen tanto daño. En el caso de enfermedades más graves, la entrada en acción del sistema innato permite tiempo para que el sistema adquirido, el sistema inmune adquirido, detecte cuál es el invasor, cómo es el invasor, cuáles son los antígenos del invasor, produzca suficientes anticuerpos para atacar al invasor y lo venza. Si no lo consigue, afortunadamente ahora los seres humanos tenemos cosas como los antibióticos y otras formas para atacar a esos invasores y ayudar a nuestro sistema inmune. El sistema adquirido puede aprender, aprende precisamente, tenemos una infección, aprendemos a combatir esa infección y es difícil que nos vuelva a dar esa infección. Hay algunas infecciones que son recurrentes, pero hay otras para las que nos volvemos completamente inmunes. Y es allí donde sí podemos mejorar nuestro sistema inmune. La única forma de mejorar nuestro sistema inmune son las vacunas.
Porque las vacunas enseñan al sistema inmune adquirido cómo es un enemigo. Le muestran un antígeno, pero sin que ataque a nuestro cuerpo. Eso es una vacuna, un antígeno que no se convierta en enfermedad, pero que le dice a nuestro cuerpo, mira, si es un enemigo que te puede atacar. Nuestro cuerpo dice, ah, perfecto, esto se ataca de esta manera, los anticuerpos son tales, estamos preparados, lo tenemos en el arsenal. El día que aparece un virus del sarampión y nos infecta, como ya estamos vacunados, tenemos las armas para derrotarlo, muchas veces sin que nos enteremos siquiera que nos infectó el sarampión, las paperas, cualquiera de las muchísimas enfermedades para las cuales tenemos vacunas. Las vacunas son la pedagogía para el sistema inmune adquirido, pero los mismos que le venden a usted taradeces sobre el fortalecimiento del sistema inmune suelen ser antivacunas. Es curioso, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro sistema inmune es demasiado sensible? Lo hemos fortalecido, lo hemos aumentado nuestras defensas. Pues ocurre que podemos reaccionar violentamente a un elemento orgánico que no es verdaderamente dañino, por ejemplo el polvo de cacahuete o cacahuate, o a los camarones o gambas, a muchísimos alimentos, o al polen. Y nuestro cuerpo reacciona ante esos elementos orgánicos como si fueran un invasor terrible, y la reacción es de lloriqueo, de moqueo, de tos, de fiebre, incluso reacciones anafilácticas que pueden costar la vida porque el sistema inmune está actuando en exceso. E incluso un sistema inmune descontrolado puede provocar las reacciones autoinmunes, es decir, cuando empieza a reconocer tejidos del propio cuerpo como si fueran enemigos y los empieza a atacar. Cuando el cuerpo se ataca a sí mismo es una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso, y no queremos que eso ocurra. No queremos un sistema inmune sobrerevolucionado, no queremos un sistema inmune que reaccione excesivamente. Queremos un sistema inmune que esté en buenas condiciones, como lo tenemos la gran mayoría de los seres humanos, sin necesidad de comer, ni de consumir, ni de aplicarnos, ni de realizar ningún ritual que nos digan las personas que viven de esto. Una buena salud, una buena alimentación, un ejercicio, estar en buenas condiciones, obviamente ayuda a que nuestro cuerpo reaccione mejor ante cualquier enfermedad, pero probablemente no sea ni siquiera el sistema inmune. Es simple y sencillamente que cuando entra en acción el sistema inmune, el resto de nuestro cuerpo sobrelleva mejor esa reacción. Así que no haga caso, no es posible fortalecer, impulsar, mejorar, hacer más fuertes sus defensas. Es absurdo y es una forma de sacarle dinero y otra vez de provocarle miedo y desconfianza. Y una última consideración respecto de la pandemia del coronavirus. Las cosas van a empeorar, desafortunadamente van a empeorar. Desafortunadamente se van a perder más vidas, desafortunadamente no hemos llegado, en China parece que ya se llegó al límite del contagio, pero tenemos problemas en Italia, tenemos problemas en España, tenemos problemas con lo que muchos expertos dicen, no sé si tengan razón, muchos expertos dicen que son respuestas insuficientes en lugares como Brasil, Gran Bretaña, o el Reino Unido en general, Estados Unidos y México. No sabemos si estos expertos tienen razón. A lo mejor lo que están haciendo Donald Trump y López Obrador y Boris Johnson y Bolsonaro es lo mejor que se podía hacer. Uno tiene sus dudas, pero bueno, son solo dudas personales que no están basadas en otra cosa, simplemente en posiciones distintas de quienes están haciendo las políticas de salud. Y entonces tenemos que estar más tranquilos conforme más pase el tiempo, porque va a empeorar la situación y esto es una desgracia, pero así tenemos que entenderlo. Vamos a aprender un poco de esta crisis. Yo he dicho que hemos aprendido mucho sobre la solidaridad, sobre la colectividad, sobre la reacción maravillosa de la gente dulcísima, así como hay desgraciados que están tratando de aprovecharlo políticamente. Pero hay otras cosas que podemos aprender. ¿Se acuerda usted de todas esas cosas que no podían esperar, que tenía que hacer con mucha urgencia? Ahora resulta que no eran tan urgentes. Aquello que usted tenía que hacer todas las semanas porque si no lo hacía se acababa el mundo, pues resulta que el mundo no se acaba. Aquel producto sin el cual usted no podía vivir porque tenía que tenerlo, tengo que tenerlo. Resulta que sí podía vivir sin tenerlo. ¿Se acuerda cuando decíamos, bueno, es que lo de estudiar por internet, pues es un poco como no estudiar, es hacerse tonto, ¿no? Y lo de dar clases por internet, eso es, no. Y el trabajar por internet, no, si no, ningún trabajador va a trabajar cuando está teletrabajando en su casa. Yo sé que no es cierto, porque yo llevo 25 años trabajando en mi casa como traductor, como escritor, como redactor, etcétera. He tenido que crear una rutina y tal, pero llevo más de un cuarto de siglo teletrabajando. Pero la gente pensaba que había ciertas cosas que tenían que ser presenciales y ahora resulta que a lo mejor no tenían que ser presenciales.
Son enseñanzas que podemos tener para lo que viene después, porque la vacuna va a llegar, porque el virus no se va a ir, pero vamos a tener que aprender a combatirlo y vamos a tenernos que vacunar y vamos a tener que aprender a enfrentar el hecho de que ahora vivimos con el coronavirus como vivimos con otros muchos virus, algunos de ellos muchísimo más dañinos, pero que se contagian menos. El problema del coronavirus es sobre todo la enorme velocidad de su contagio. Una chica argentina el otro día subía, si lo encuentro lo voy a poner aquí, un video de su abuela. Su abuela superviviente del Holocausto. Decirle a la gente que se quede en su casa. ¿Cuántos años te quedaste vos escondida en un pozo? 6 años. Y bueno, la gente... Sin bañarse, nada. Por eso, ¿la gente en su casa está bien o no? ¿Pero qué te vas a comparar? En Inglaterra casi 2 años. Y claro, decían, y luego la gente está llorando porque lleva una semana con Netflix, con internet, con teléfono, con los supermercados llenos pese a las compras de pánico, con servicio a domicilio todavía de alimentos, que lo hay, comprando cosas en Amazon, y se quejan como si fueran las peores víctimas del mundo. Y en España peor, porque en España conocemos muchos casos de gente que para salvar la vida en tiempos de la dictadura vivió años encerrado en un granero comiendo sobras. Y ese fue el abuelo de muchos de los que hoy están diciendo, Dios mío, qué tragedia, llevo una semana, hoy se cumple una semana de la cuarentena en España, llevo una semana así, no puedo más. Oh, por favor. Hay cambios que van a ocurrir. Algunos agoreros ya están diciendo, el mundo va a ser de esta o de esta otra forma. No tienen ni idea. No les haga caso. ¿Van a cambiar las cosas? Sí. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿En qué sentido? Tampoco lo sabemos. Pero aprendamos cosas, aprendamos que podemos gastar menos gasolina porque no teníamos que ir a todos los lugares, porque no siempre tenemos que reunirnos en persona, porque podemos hacer una parte de ahí hasta para colaborar con el calentamiento global, con la disminución del calentamiento global y el consumo innecesario. Yo no estoy de acuerdo con el decrecimiento ni con los que venden la austeridad y que quieren que todos seamos monjes trapenses o monjes cartujos con voto de silencio y viviendo apenas con lo necesario, que es el sueño de muchos que se creen progresistas y que en realidad lo que pasa es que son unos antiguos monjes a los que les han quitado la religión y la han sustituido por eso que creen que es una ideología. Yo no estoy a favor de eso, pero sí estoy a favor de que pensemos y reaccionemos y aprovechemos para cambiar un poco los grandes cambios radicales. Tenemos que cambiar por completo las formas de consumo del planeta y tenemos que cambiar todas las formas de producción y hacer una revolución desde arriba hasta abajo. Mucha suerte, no lo vas a conseguir. El ser humano no funciona así. El ser humano funciona con cambios graduales, a veces más intensos o menos intensos, pero nunca de esas dimensiones tan terribles, porque no estamos hechos para eso y la historia lo ha demostrado. Cuando hay esos cambios terribles generalmente se tiene un desastre, pero tenemos mucho que aprender y lo que aprendamos que pueda servir para funcionar mejor en el futuro, porque así como la crisis va a empeorar, la crisis va a terminar y cuando termine hay mucho que hacer. Tenemos que tomar lo que hemos aprendido, aplicarlo, tenemos que mirarnos unos a otros y habernos redescubierto como sociedad, pero vamos a estar mejor preparados para lo que viene después porque hay mucho futuro por delante. ¿No cree usted?